bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, presentadora. Me encanta que me hayas presentado como Pepe. Es muchísimo más familiar y más agradable para mí. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con estos excelentes panelistas y estar en el evento que ha sido inaugurado hoy por Su Majestad el Rey. La mesa redonda es una mesa redonda interesante. Esta mañana ha habido una conferencia que ha dado don Fernando Sánchez, que es el director del CNPIC. Ha aclarado algunos de los aspectos que tenemos que tratar en esta mesa, pero lógicamente la presentación que ha hecho era limitada en el tiempo y no ha aclarado otros. Nuestra finalidad es intentar estudiar algunas zonas grises que pudieran quedar en lo que es una infraestructura, un operador de infraestructura crítica, un operador de servicio esencial, etcétera, etcétera. Y bueno, la composición de los panelistas pues es excelente. Es una compañía, es un operador de telecomunicaciones, además de muchas otras cosas, pero yo soy un clásico, se llama operador de telecomunicaciones. Tenemos una compañía como Renfe, tenemos un centro de la ciberseguridad nacional como es INCIBE, tenemos una compañía como es Omnium, que pertenece a un sector crítico, es una compañía además puntera en la materia. Tenemos al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y tenemos al Centro Criptológico Nacional. Eso nos da una idea muy interesante. Yo, como ya sabéis que voy siempre al grano, ya sabemos todos que ha salido el Reglamento General de Protección de Datos y está vigente y hay que cumplirlo. Ya sabemos que hay un Real Decreto Ley por el que hemos traspuesto la Directiva NIS, que está pendiente de desarrollo reglamentario. Creo que sería en forma de Real Decreto. Sabemos que muy posiblemente después de ese Real Decreto asistiremos a un conjunto de órdenes ministeriales, muy seguramente, ¿no?, para ajustar algunos asuntos, aunque es demasiado avanzar. Entonces, tampoco podemos avanzar un montón de cosas. Pero créanme que todas las personas que están aquí, seguramente algunos de ustedes ya conocen por dónde van los tiros. Mi primera pregunta es simple, sirva además para iniciar la presentación o la idea que cada uno de ustedes tiene de lo que está sucediendo con este conjunto de legislación y normativa que no está tan deslavazada como parece. Aparentemente puede estarlo, pero no lo está. Yo les voy a dar a ustedes la palabra en el orden en el que están, empezando por aquí, inicialmente. Muchas gracias. Tema esencial. ¿Qué es un operador crítico? ¿Qué es un operador esencial? Puntos grises, puntos claros. Bueno, desde mi punto de vista, estamos asistiendo a un tsunami de medidas legislativas. Bueno, el que está empujando es Europa. Europa va muy deprisa, ha hecho reglamentos y ha hecho directivas, y ahora ya para ir más deprisa hace reglamentos en vez de directivas. Aquí estamos intentando llevar el paso y había países dentro de la Unión Europea que no tenían regulación, había países de la Unión Europea como nosotros que ya teníamos algo, y lo que hay que hacer es intentar acompasar todo. Y lo que hay que hacer es intentar normalizar y poner un poco de sentido común. Yo creo que la idea fuerza, la ha dicho esta mañana Fernando Sánchez, y es pues más o menos todos los críticos sean esenciales, y lo que estamos intentando a la larga es poner un poco de sentido común y normalizar. Claro que genera muchas incertidumbres, más aún con el tema sancionador, pero bueno, la idea fuerza es que yo creo que vamos a ir a tranquilizarnos todos porque se va a normalizar. Bueno, ¿Tardará más o menos? Es interesante tranquilizar, pero en algunos frentes hay régimen sancionador. Sí. Esto, si les parece a ustedes, después lo trataremos porque no es mío. Don Miguel Ángel, ¿cómo lo ven en el CNPIC? Porque la legislación sobre infraestructura crítica y la legislación sobre servicios esenciales toca completamente de lleno, aunque sus atribuciones y potestades van más allá de la ciberseguridad. Encajan en la seguridad física y de las personas también. Efectivamente, nosotros precisamente lo vemos como que ha sido una gran oportunidad, como decía Carlos, de homogeneizar aspectos que era peligroso que si no se hubiese hecho como se ha hecho en España con la transposición de la directiva, pues que podía causar más confusión. En particular, uno de los aspectos era la definición de servicio esencial. Podíamos haber entrado en disquisiciones de volver a definir qué era un servicio esencial,
pero eso es algo que ya estaba en la Ley 8/2011, el de protección de infraestructuras críticas. Entonces, como digo, creo que es de agradecer el esfuerzo que por parte de la Administración se hizo para aunar esfuerzos, evitar redundancias, y el objetivo final es precisamente incidir en lo que decía Carlos, en no sobrecargar a los operadores con nuevos elementos. Evidentemente sí que hay novedades referidas a pues, una medida de seguridad que deberán ser más exhaustivas y que se desarrollarán reglamentariamente, un régimen sancionador que existe, pero que bueno, debe utilizarse como herramienta, como palanca para mejorar la seguridad, no como tener el ojo de la Administración con el palo, ¿no? Y en definitiva creo que se ha hecho una labor bastante importante y que va a jugar en beneficio de todos, porque nosotros desde el CNEPI lo vemos como que es un aspecto fundamental de la seguridad nacional. Por lo tanto, lo vemos en relación con la pregunta, aspectos grises, aspectos claros, nosotros vemos más claros que grises. Sí que es cierto que están surgiendo dudas que estamos intentando solventar, sobre todo referidas a si el operador crítico, que es a su vez definido como operador esencial, esas medidas que le aplican heredadas de la directiva NIS solo le afectan a la infraestructura que en su momento se definió como crítica o al operador en su conjunto. Entonces, bueno, eso ya avanzo que es al operador en su conjunto. Y luego simplemente apuntar también que evidentemente decía al principio que la definición de servicio esencial la heredamos de la ley PIC, pero sí que es cierto que se tuvo que añadir la coletilla de siempre que ese servicio dependa de las redes y sistemas de información, que es algo evidente, pero que no hace más que reforzar que evidentemente esta nueva normativa aplica a las nuevas tecnologías en la provisión del servicio. Que pueden existir operadores que no dispongan de redes y sistemas de información para la provisión de su servicio. Bueno, podría haberlos, pero serán los menos. Resulta difícil, efectivamente. Muy bien, sirva de entremés esta expresión de usted. Juan Luis, usted es un regulado, su compañía. Es una compañía regulada. ¿Cómo ve usted este marasmo normativo? Pues mira, esta mañana miraba en el RAE, en el Diccionario de la Lengua Española, un sinónimo de la palabra perplejidad, para que no, digamos, decir esa palabra y quedarme un poco. Y entonces me salía extraño, asombro. Bueno, pues nosotros, y Miguel Ángel ha aprovechado pues para intentar un poco apaciguar los ánimos, porque yo ya un minuto antes hemos tenido un comentario. Veníamos un poco a este evento pues a crear cierta, digamos, polémica. Pero polémica, porque vemos más grises que blancos. ¿Pero por qué vemos más grises que blancos? Curiosamente, por lo contrario que mucha gente puede pensar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en los últimos años por adaptarnos contra un criterio que al final el operador es de inversión, para adaptarnos a lo que son infraestructuras críticas, y necesitábamos, como el comer de alguna manera, pues que las infraestructuras esenciales estuviesen muy claritamente definidas, porque al final yo tengo que repercutir el coste de estos servicios, lo tengo que repercutir en una tarifa. Como lo tengo que repercutir en una tarifa, yo necesito necesariamente e indispensablemente pues que me den un marco jurídico donde nadie me pueda discutir por qué estoy haciendo algo. ¿Qué ocurre? Que cuando se declaran operadores esenciales, pues nos encontramos con sorpresas, que la ley PIC tenía una aplicación y un criterio pues que se define como operador esencial al mismo que es crítico. Bueno, pero mire usted, yo presto servicio, por ejemplo, a 200 municipios y de esos servicios que presto a 200 municipios tengo uno que es crítico, 199 que no son críticos, 199 que me representan muchísimos más ciudadanos y que en muchos casos las infraestructuras, como es el caso del telecontrol y el temando, dependen de ese tema y que no me la han declarado esencial. ¿Qué ocurre? Que cuando voy a discutir pues con mi poder político, el que sea, da exactamente igual, decirle, oiga, hay que acometer unas inversiones necesarias, indispensables en materia de ciberseguridad, me encuentro que lo primero que me dicen es, ¿dónde está eso? En la ley NIS. En la ley, en este caso, la transposición de la ley NIS, el Real Decreto Legislativo 12-2018. ¿Qué ocurre?
Pues que no me han declarado esenciales esas infraestructuras. ¿A quién han declarado? No, han declarado al operador crítico. Bueno, pero el operador crítico no somos nosotros. Por poner un ejemplo, en una área metropolitana de 1.600.000 habitantes, el telecontrol y el telemando no está declarado infraestructura crítica, curiosamente, cuando es la infraestructura esencial. Y me encuentro con que nosotros, por ejemplo, hemos hecho una gran inversión en los últimos años. Hemos inaugurado recientemente un ciberzoo específico, creemos que es el primero en España, específico, gracias a la ayuda de nuestro socio tecnológico S2, de lo que sería en este caso tecnologías de operación, que tenemos que repercutir esas inversiones. Y nos hemos quedado un poco perplejos esperando que la directiva NIS nos diese ese camino para que el ciudadano viera que esas inversiones las repercutimos porque es una obligación legal y porque eso es un beneficio para el ciudadano. Eso es una campaña de concienciación que estamos haciendo. Pero nos encontramos un poco perplejos. Nos hemos quedado un poco con la directiva NIS, con el primer paso de la directiva NIS. Oye, pues nos ha dejado fuera de juego. Estamos diciendo a todos los municipios que hay que aplicar la directiva NIS y ahora resulta que el municipio de 250.000 habitantes no tienen que aplicar la directiva NIS porque no son infraestructuras críticas. Eso es un poco nuestra perplejidad inicial. Porque ustedes son infraestructura crítica y proveedores de servicios esenciales. Efectivamente. Pero curiosamente somos proveedores de servicios esenciales para lo que era crítico, que a lo mejor por las circunstancias que la ley PIS definió en su momento, pues representan municipios de más de 500.000 habitantes, pero no representa un área metropolitana de 1.600.000 habitantes como es el área metropolitana de Valencia. Y nos encontramos que ahí es donde tenemos las infraestructuras esenciales. Tenemos que hacer las inversiones en materia de ciberseguridad. Necesitamos el apoyo de la Administración en que eso sean infraestructuras esenciales, porque nosotros por mutuo propio no podemos decidir qué es infraestructura esencial o qué no es infraestructura esencial. Y ahí nos hemos quedado un poco, bueno, pues pensábamos que no iba a apoyar más la directiva NIS, o en este caso la transposición de la ley. Entendido. Bueno, dejamos las alusiones para después de la primera ronda. Y muchas gracias, Juan Luis. Don Marcos. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Sí. Usted vale. Además es una persona con una retentiva y unos conocimientos enciclopédicos. Ellos más que nosotros. No, yo me refiero a ti. Bueno, lo primero es agradecer al CCN especialmente la invitación para participar en este evento, así que muchísimas gracias. Y lo segundo, entrar en materia. Bueno, nosotros somos más de ceros y unos, no de grises y claros. Somos muy prácticos. Entonces, yo creo que coincido con Carlos en que estamos en un momento de aluvión de normativa, pero nos hemos venido quejando en los últimos 10 años de que no teníamos, que veníamos más tarde que los malos, ¿verdad? O sea, que yo creo que es un campo ahora mismo, pues un caldo de cultivo muy bueno para las oportunidades. Matiz importante de la transposición de la directiva NIS viene en el título primero, justo en las disposiciones generales. Se amplía a más ámbitos sectoriales que lo que dice la directiva NIS. Eso es una oportunidad que la hemos utilizado en España pues para decir, oye, no nos vamos a quedar en el agua, en la salud, en las telco, en el transporte y en poco más, ¿no? O en la energía. Vamos a ampliarlo a todos los sectores críticos. Eso es muy importante. Segundo, pues que además, creo que lo ha comentado también Miguel Ángel, estamos reutilizando normativa que ya existía. Es decir, intenta complementar lo que ya había y si ya hay un esquema sancionador, pues se aplicará ese o la autoridad competente que tenga esa potestad. Y se hace referencia a leyes, no solo como la ley del 2011, la 8/2011, sino que también se hace referencia a la Ley de Servicios Social e Información para los Proveedores de Servicios Digitales. Se intenta reutilizar la normativa que hay, que eso va a venir también muy bien, mediante órdenes, instrucciones, lo que sea, para ir renovando esa regulación. Y tercero, yo creo que esto es un camino que es muy dinámico, no va a ser nada estático. Ahora estamos hablando de qué diferencia hay entre crítico y esencial. Yo es que creo que al final no va a haber diferencias y además lo vamos a aprender todos en la práctica. Va a llegar Omnium, va a llegar Telefónica, va a llegar Renfe, cualquier operador me va a decir, mira, es que no me lo tienes que decir tú, yo ya te digo, esto es crítico y esto es esencial. Méteme en el mismo saco. Y creo que el cuarto punto que hay que comentar aquí, y ya termino, es que hay un desarrollo reglamentario, que lo has comentado muy bien, Pepe, que yo creo que es donde se van a poner los puntos sobre las IES. Y es donde estamos trabajando técnicamente todos los que estamos aquí en esta mesa, y creo que a los operadores siempre se está dando en los últimos 4 o 5 años la oportunidad de opinar sobre lo que estamos escribiendo en un papel, y eso se va a seguir produciendo. No creo que haya ninguno de los que estamos aquí, ni CCN, ni CNPIC, ni nosotros, ni los ministerios a los que pertenecemos, la oportunidad de que vosotros digáis, oye, esto me parece bien, y donde estáis diciendo que esto es un incidente y tiene un impacto tal y una peligrosidad tal, entonces te notifico y si no, no. Igual que el esquema sancionador también de momento sale de una forma muy flexible, pero habrá un desarrollo reglamentario para ponerlo todo eso encima de la mesa con un ciclo de revisiones y de comentarios de nuestros compañeros de viaje, que son los operadores, sean esenciales o críticos. Entendido. Don Marcos, una pregunta.
Usted que además domina muy bien la materia, particularmente lo que concierne a la agenda digital, ¿no? A los aspectos de agenda digital, ¿no? La parte del Ministerio. ¿Se puede dar el caso de que haya un operador de infraestructura crítica, un proveedor de servicios esenciales y un proveedor de servicios digitales? Es complicado, pero se puede dar. Se puede dar. Matemáticamente factible. Y en el grupo de cooperación que tienen ustedes han hablado de esto, es decir, porque bueno, las potestades para nominar o para designar, perdón, pues están divididas, ¿no? Como comentaba Juan Luis, ¿no? Perdona, te iba a llamar solo Juan, pero es Juan Luis. Se puede dar la situación en la que un operador de telecomunicaciones dé una serie de redes y sistemas para que por ejemplo, un mercado online o una empresa que da computación a la nube preste unos servicios apoyados en esas redes y sistemas. Ahí ya tienes el caso típico o el caso de uso en el cual tenemos todo el ciclo, ¿no? Porque si además ese operador de telecomunicaciones es crítico porque el número de abonados que dejaría sin prestar servicio frente a un incidente de ciberseguridad es muy alto, pues ya tienes todo mezclado en el mismo sitio. Yo creo que el enfoque que vamos a utilizar es un enfoque integral y vamos a tener en cuenta todos los casos de uso, pero aparecerán cisnes negros a los cuales tengamos que tratar de alguna forma específica, ¿no? Interesante. Tenemos que abundar en ello, don Marcos. Don Francisco, usted también es representante, CISO y además DPO, o RSI, ¿no? y DPD de Renfe. Es una compañía, es un operador crítico y entiendo que también un operador esencial, ¿o no? Sí, sí. ¿Cómo lo ven ustedes? Y además ustedes son una compañía pública. Quiero decir que están participados en materia de regulación por varios organismos. Tenemos también filiales y tal, que es un entorno curioso. A ver, mi opinión sobre lo que estamos hablando pues es muy parecida a todos los compañeros y básicamente es que la situación es gris. Y es gris porque venimos de un mundo negro y vamos hacia un mundo blanco, pero estamos ahí todavía entre medias. Entonces es verdad que cuando, por ejemplo, hacíamos las políticas de seguridad y decíamos qué leyes nos aplican explícitamente sobre el tema de la seguridad de la información, pues era un páramo aquello. Y sin embargo, pues ahora las hay y eso es muy bueno. Lo que pasa es que, claro, cuando empiezas a pensar y cuando empiezas a concretar, es justamente cuando se plantean los problemas. Cuando no hay definiciones de nada, no puede existir. Es decir, cuando estás en el mundo negro, pues no se ha hablado sobre un tema, no se ha intentado profundizar y, por lo tanto, delimitar, y ahí no tienes problemas. ¿Dónde aparecen los problemas? Pues yo creo que para empezar en el año 2011, habiendo dicho que creo que es muy positivo, lo digo porque como sobre crítico le pones una tilde y pasa a ser crítico, pues entonces en el 2011 la parte de seguridad, redes y sistemas de información, pues a pesar que viene la informática desde el año 54 de primera generación, etcétera, en España, pues digamos que las redes y sistemas de información no tenían el mismo peso que, por ejemplo, la seguridad física. Entonces, yo creo que heredamos algunos problemas de entonces. ¿Qué problemas heredamos? Por ejemplo, que ya no nos acordamos que en las propias definiciones de la 8/2011 se habla de las infraestructuras estratégicas. Entonces ya empezamos a jugar con palabras de estratégicas, críticas, esenciales. Y en las estratégicas se dice precisamente que son las infraestructuras, y las menciona y dice redes y sistemas que soportan los servicios esenciales. Es decir, en el 2011 estaba. Lo que pasa está en definiciones, y después eso pues más o menos se diluye en su origen, porque tiene más un tema de seguridad física, y de aquellos orígenes pues ahora surgen ciertos problemas de definición de funciones, de por ejemplo que cuando se habla de seguridad de la información siempre se tiene que poner el apellido de la información, y en cambio cuando se habla de seguridad física se dice seguridad. Entonces está bien que vayamos hacia una seguridad integral, porque debería ser la seguridad, pero debería ser la seguridad vista de una forma conjunta. Y después, cuando estamos hablando de las obligaciones, que están, insisto, muy bien, porque además es una buena palanca en las organizaciones para hacer los esfuerzos que hay que acometer, te encuentras que también existe un gap importante cuando tú tienes que forzar a tus proveedores a que cumplan esas mismas obligaciones. Es decir, hay una corresponsabilidad. Y eso lo puedes poner en pliegos y lo puedes poner en contratos, pero hay incluso proveedores que todos podemos tener en la cabeza de productos muy importantes del mercado que, bueno, voy a decir alguno, SAP, Oracle, etcétera, pues que tienen una posición determinada. Entonces, cuando intentas poner una serie de condiciones que se tienen, pues esto son lentejas, hay lo que hay. Entonces, eso también es una cuestión que se debería intentar profundizar en ese campo.
Y bueno, pues son aspectos que yo creo que son importantes. Y desde luego el alcance, porque el alcance unos entendemos unas cosas, otros entendemos otras. Cuando se habla de los 71 servicios esenciales, no coincide exactamente la literatura con lo que aparece en los PSOs y en los PSEs. Entonces hay puntos que son todavía complicados de definir y que tienen mucha importancia. Y después cuando hemos dicho que hay colaboración en la redacción, es verdad, es decir, hay muchísima más redacción que existía hace años. Pero también es verdad que hay momentos de claroscuro. Es decir, hay momentos en los que de verdad se está compartiendo información y se está aportando por lo menos una información para que sea evaluada por los legisladores, es decir, por ejemplo, por el grupo de trabajo de desarrollo reglamentario, etcétera, y después aparecen enmiendas que no han sido ni tan siquiera comentadas, y esas enmiendas pues tienen muchísima importancia para el desarrollo final. Entonces es verdad, hay colaboración, cada vez tratamos unos y otros de aportar nuestro granito de arena a que haya un mundo mucho más seguro y que se provean los servicios de una forma mucho más segura, pero es verdad que hay claroscuros que eso, a base de la confianza, la relación, etcétera, deben ser corregidos. Don Francisco, menciónenos para empezar un claroscuro. Oh, yo ya he mencionado varios, ¿eh? No, pero más hay un claroscuro que... Sírvase. Pues no sé, por ejemplo, cuando se habla y se dice el responsable de seguridad de la información debe coordinarse con el RSE y el de seguridad física, digo yo. Esto es un pequeño detalle sin importancia, ¿eh? Ahí se ha perdido. Cuando se dice, por ejemplo, lo que acabo de decir de los proveedores, o cuando, por ejemplo, no está claro los alcances definidos, pues esos son claroscuros. Y después cuando aparecen determinadas enmiendas, pues que ni tan siquiera se dice, es que son enmiendas muy requeridas por el sector. ¿El sector cuál? Porque hay varios sectores. Entonces esos son claroscuros. Entendido. Muchas gracias, don Francisco. Le queda a usted. Era el caso por el que le preguntaba yo a don Marcos. Me imaginaba. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, te nada agradecer a... Representante de Telefónica, lógicamente, don Juan Carlos. Al CCN por contar con Telefónica en esta mesa. Y entrando en la cuestión de la mesa, tenemos dos ramas legislativas, dos leyes, que estoy de acuerdo contigo de que no son tan divergentes como al principio se puede ver, pero sí que tiene esos claros oscuros, que vamos a ver y vamos a discutir pues, a lo largo del desarrollo que presumiblemente se va a hacer el año que viene. Y ese desarrollo no está libre de retos o desafíos. Uno que yo veo claro es cómo involucrar al sector privado en ese desarrollo de una manera efectiva, integradora y coordinada, pero con el único objetivo de que el sector privado no vea esto como un sufrimiento, como un sufridor pasivo, sino que lo vea como una oportunidad para mejorar su propia infraestructura y por tanto, la infraestructura de España, ¿no? la protección de este país. Un segundo reto es desarrollar de manera coherente las exigencias de medidas de seguridad que exige tanto la parte PIC como la parte NIS, de manera coherente porque no olvidemos que estas pueden ser inspeccionadas según la parte PIC y supervisadas según la parte NIS, incluso dentro de un régimen sancionador, ¿no? si no las cumples o no las subsanas. Otro reto es cómo se va a definir las responsabilidades del responsable de seguridad de información y qué relación va a tener con el responsable de seguridad de enlace de la parte PIC. Y esta definición tiene que estar suficientemente clara, pero al mismo tiempo suficientemente flexible para que un poco se adopte o se adapte a la realidad que tienen pues, todas las organizaciones. Y por último, es importante la guía que ya se ha desarrollado de notificación de incidentes, pues es muy importante compartir información, es importante notificar incidentes, sin duda. Habrá que definir muy bien, y será uno de los retos, qué baremos y en qué tiempos comunicar los incidentes. Y no pasarnos en regular excesivamente lo que es la comunicación, que no notificación de lo que la propia transposición de la NIS dice como incidencias. Es la parte de amenazas y vulnerabilidades. Esto que
no tengo un incidente, no tengo impacto, pero es algo importante para comunicar con el resto, para poder anticiparnos a su acción y evolución. Porque esa notificación tiene que ser flexible, rápida y fresca, ¿vale? Entonces, si excedemos en esa regulación, pues se perderá esa frescura y esa flexibilidad. Entendido. Se refería usted a la guía única o la guía común de notificación que han preparado, ¿no? Está en preparación, no sé en qué fase la tienen ustedes. Sí, esa me exactamente a esta guía. Efectivamente. Bueno, pues les voy a hacer una pregunta, en este caso a los que tienen en su cargo el deciso. O mejor dicho, lo voy a cambiar a las entidades que participan del Corpus de la Ciberseguridad Nacional. Van a reconocer, ¿qué van a reconocer de la función de seguridad de la información en el Real Decreto de Desarrollo del Real Decreto Ley de la Directiva NIS? ¿Quién quiere empezar? Bueno, estamos en ello, estamos en un grupo de trabajo donde estamos aquí los tres actores, también está Agenda Digital y la DSN, y bueno, estamos definiendo el desarrollo. Y bueno, lo que sí queremos es que quede especificado, porque hasta ahora en anteriores legislaciones no había ninguna referencia y el sector, pues bueno, también participamos en la mesa de ciberseguridad y los diferentes sectores ya han dicho, tiene que empezar a regularse esto, tiene que empezar a aparecer en un sitio, ¿no? La idea es pues que aparezca el papel del responsable de seguridad y empezar a regularlo. No solo hay alguna línea roja, ¿no? Alguna línea roja como que el responsable de seguridad no puede ser personal externo no sabemos si es una persona o una entidad, pero alguien dentro de la organización tiene que hacerse cargo de eso. Cuando dice usted, don Carlos, que no puede ser personal externo, ¿exactamente a qué se refiere? Estoy refiriéndome que es lógico y normal externalizar parte de la seguridad, pero al final el que da la cara tiene que hacer las responsabilidades de la organización, no de una empresa subcontratada. Bueno, esto comprendan ustedes que en el ámbito de la ciberseguridad es una pregunta obligada, es crítica, ¿no? Es decir, ¿cómo lo van a llamar ustedes el responsable? ¿Se han puesto de acuerdo? Responsable de seguridad digital, responsable de seguridad de la información, CISO. Pues puede contestar, la verdad, no se siente usted tampoco asediado, ¿eh? Si le digo la verdad, creo que el último borrador está con alguna línea tachada, o sea que tampoco en diferentes borradores ha cambiado de nombre. Estábamos porque llamándole entidades responsables de seguridad, me parece que era algo así, porque tampoco queríamos poner un cargo unipersonal, ¿no? Pero estamos en el borrador. Eso es curioso. Por favor. Es decir, cuando tiene alguien que da la responsabilidad, tiene que ser una persona. Eso de la entidad o cosa que se encarga de la seguridad de la información a mí me parece, súper curioso. Porque es verdad que las organizaciones tienen comités de seguridad. Al final hay una figura responsable de seguridad de la información, ¿no? Y además es que es lógico, porque tiene que haber una interlocución, tiene que haber alguien que asuma esa responsabilidad y tire el cargo, lleve la bandera, ¿no? Eso es muy curioso porque en otros sitios no te encuentras. Por ejemplo, el RSE no es una entidad o cosa, es una persona. En las conversaciones que hemos tenido al respecto, la línea roja que hemos marcado es que bueno, es lógico que tú externalices el servicio, porque en este mundo en el que nos movemos hay gente que sabe mucho fuera y puedes contratar, pero al final la responsabilidad tiene que estar dentro. Exactamente. Y esa es la línea roja. Luego estábamos en duda si poner responsable de seguridad o entidad responsable. Y creo que anda en el borrador anda al 50%. O sea, de todas formas estamos en un borrador. Y en todo caso, Paco, siguiendo lo que las distintas menciones que has hecho ya al responsable y enlace, creo que olvidas que el responsable de enlace no tiene unas competencias asignadas modo checklist como se está intentando hacer en el desarrollo reglamentario. Y por otro lado, creo que tu percepción es más, siendo cierta, es más, está más cercana a la realidad del mundo en el que nos desenvolvemos al espíritu de la norma. Es decir, el responsable de enlace, tú lo asocias directamente
a un responsable de seguridad física, pero no tiene por qué ser así. Me dirás, sí, pero es que decís que tiene que ser un director de seguridad. Bueno, yo te digo, bueno, pues que en el curso de director de seguridad hay temario de ciberseguridad. Y me dirás, pero el temario de ciberseguridad no es suficiente. Bueno, esto es lo malo de trabajar tanto juntos. Claro, no, pero quiero decir que, a lo que digo, que el espíritu de la norma es otro. Se buscaba un punto, un enlace único por parte del operador en sus comunicaciones con la administración, en este caso con el CNPIC. Sí que es cierto que a lo largo de estos 10 años el panorama ha cambiado. El responsable de seguridad de la información o el nombre que se le ponga al final es una realidad, tiene una importancia y yo creo que el interés que tenemos en el grupo de trabajo de transposición es que se manifieste esa importancia. Importancia no solo a la aplicación de medidas de seguridad, sino importancia también a nivel estratégico en la empresa, como que ejerce un rol importante en la definición de políticas, en la capacidad de decisión de asuntos, ya digo, no meramente técnicos, sino estratégicos. Entonces, yo por resumir esta intervención, que quizás me he colado, ¿no? No, por favor. Si lo vemos como un DAFO, yo creo que te estás orientando a debilidades y amenazas y creo que estás, en cierto modo, olvidando las fortalezas y oportunidades que se nos presentan, o que se os presentan. Vamos. Un segundo, don Juan Luis quería intervenir. Miguel Ángel, yo el problema que le veo normalmente a este tipo de debate, que lo tenemos que tener por fuerza y que muchas veces pues intentamos interpretar qué va a hacer cada organización, y cada organización es soberana y hará lo que crea oportuno en cada momento. Pero muchas veces el problema es que vamos nosotros, sin darnos cuenta, desvirtuando las funciones de este tipo de figuras. ¿Por qué? Porque al final usted tiene que nombrar una figura independiente que no tiene nada que ver con el responsable de protección de datos. Usted tiene que nombrar una figura independiente que no tiene nada que ver con el responsable de seguridad de enlaces. En las organizaciones, el que tú tengas la suerte de pertenecer al comité de dirección de una empresa grande es ya digamos, un privilegio tremendo. Yo tengo la suerte esa, pero ¿qué ocurre? Que para que tú tengas esa función en un comité de dirección, tú no puedes tener 5 funciones, porque tú tienes mucha gente que cada uno, hay reinos de taifa en todas las organizaciones, barren para ellos mismos. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Casualmente, yo tengo una función en el comité de dirección, pero no porque sea el CISO de la organización. La tengo porque soy el director del área de sostenibilidad, donde se integra toda la área de seguridad. ¿Qué ocurre? Pues que te encuentras al final que cuando creamos muchas figuras, desvirtuamos esa figura. A nosotros lo que nos preocupa desde el punto de vista de la importancia de la ciberseguridad, por lo menos como operadores, es que no se desvirtúe más aún la figura que finalmente sea, sino que de alguna manera esa figura, la que sea finalmente, le demos un peso en la organización, o por lo menos legislativamente se le pida un peso en la organización, para que no creemos otra figura que lo que se dice siempre, con perdón y el respeto a todos los compañeros y a todos los asistentes, bueno, se lo vamos a asignar al más tonto, que será el que vaya a la cárcel cuando ocurra algo. Y además, como esta ley tiene régimen de responsabilidad, vamos a asignársela a este que tenga la responsabilidad. Entonces, por favor, lo único que nos preocupa siempre es que la figura no empecemos a desvirtuarla. Mire usted, la figura tiene que tener esta responsabilidad. Después de que la organización la cometa como quiera, pero que quede claro cuáles son las responsabilidades, para que cuando a alguien le asignen a la función diga, oiga, perdone, para tener estas responsabilidades tengo que tener un cierto mando en la organización. Si no lo tengo, no las puedo ejercer, con todo el respeto. Entendido. Además, sí, por favor. Básicamente por las alusiones de Miguel Ángel. Además, fíjate que en la misma línea, tú hablas de un responsable de seguridad de la información, cabe todo. Cuando ya hablas de una entidad tal, ya estás desvirtuando la situación real. Y cuando, por ejemplo, dices, si no están desarrolladas las funciones del RSE, bueno, hay un párrafo en la ley que dice cuáles son sus funciones, lo cual ya es algo. Pero además, es que se pide que esté habilitado como director de seguridad. Y eso no puede ser una cosa. Eso a día de hoy es una persona. Entonces, igual que en ese caso es real, y además que parece que esto es una competencia, cuando ni muchísimo menos es lo que pretendo yo decir, que no es eso, ¿eh? Quiero decir que lo que es normal es precisamente lo que tú acabas de decir, que la realidad es la que está en la ley y que no vayamos poquito a poquito cambiando las situaciones y al final 2 ruedas, un manillar y unas cadenas, no he dicho que es bicicleta, y sin motor. Bueno, ahora ya podríamos decir otra cosa, ¿no? Pero eso es bicicleta. Pues ese es el problema. Sí. Yo, un poco la línea de lo que dice Juan Luis, en el tema de responsabilidades del responsable de seguridad de información, o como finalmente se llame, es importante meter
dos variables, aparte de será responsable de hacer las normativas y todo este tipo de cosas. Son dos variables que una es los recursos y la alta dirección. Es decir, no le puedes dar a alguien la responsabilidad sin que él tenga recursos o al menos tenga la potestad de elevar los recursos necesarios que hace falta para cumplir las responsabilidades que tiene al comité de dirección o equivalente en cada empresa. Y eso es importante porque te metes la variable de recursos y la alta dirección, que al final, si deniega esos recursos después de un análisis exhaustivo, de análisis de riesgos, o como sea, si lo deniega, pues la alta dirección se hace partícipe un poco de esa responsabilidad. Y yo, por lo que he podido ver de un borrador, no lo he visto en ninguno de los puntos de las responsabilidades de esta figura. Y además sería equivalente al delegado de protección de datos, ¿no? Que también se dice. Sí, pero bueno, concretamente la figura de ese rol de delegado de protección de datos o de responsable de protección de datos, al final los habéis tenido que adaptar. Y nosotros también tenemos un DPD en nuestra... Y nosotros cumplimos, por ejemplo, con el ENS y tenemos la figura que el ENS pone. Yo creo que es, un poco alineándome con lo que comentaba Miguel Ángel y Carlos, a esa pregunta institucional que nos hacías, realmente es una oportunidad, porque yo creo que al final va a quedar reflejada la figura del responsable. Parte de las funciones que no son de una persona vienen en la propia ley, porque tienes que notificar incidentes, porque tienes que poner medidas de seguridad, porque tienes que adaptarte a hacer un análisis de riesgos, a una designación de operadores esenciales de forma bianual, y que al final esa figura va a existir, la llamemos como la llamemos, y va a tener una importancia alta dentro de las empresas. Y se va a tener que hacer dentro de cada empresa para que esa persona que va a tener ese rol no pueda decir arriba, oiga, es que detrás de esto, si no cumplo, viene un esquema sancionador, que me han dicho que es flexible y que si es usado no va a pasar nada, ¿vale? Pero mal se tiene que dar porque ya tenemos el antecedente del DPD y hay antecedentes sectoriales, como en el mundo de la banca, por ejemplo, que existe también un responsable, y todos han ido adaptando. Lo único sería, paso siguiente, que esa persona inicialmente pues puede ser un filólogo, un biólogo, un matemático, un informático, un teleco, y ahí yo creo que tenemos que darle flexibilidad, porque habrá un cambio generacional que en principio te podrás encontrar cualquier persona ostentando esa función, y luego nos encontraremos cada vez gente más del ámbito de la seguridad integral, ¿vale? Que es una cosa que además me apunto como tanto porque no se ha dicho en esta mesa. Se habla de seguridad física, seguridad integral. ¿Lo has dicho tú? Joder, Paco siempre lo pisa todo. Paco, ¿Cómo habláis? ¿Cómo habláis? Quería polemizar, pero no es imposible. ¿Cómo habláis de seguridad integral? Polemizar, pero así es imposible. Lo han dicho. Es el plan integral. Seguridad Pues integrada. seguridad integrada. Que integral no es posible porque yo, vamos, es una opinión personal, permítanme ustedes la digresión como moderador, pero la palabra integral no permite dibujar los contornos. Y los contornos tienen que estar dibujados, Tiene menos porque si calorías. no son infinitos. Pero con independencia de eso es lógico que tiene que haber una función razonablemente coordinada, integrada, etcétera, etcétera. ¿Me permitieran ustedes una...? ¿Querías matizarlo? Solamente, para aprovechar e introducir un nuevo factor distorsionador de la conversación, Marcos apunta a un tema que a mí me ha preocupado cuando Fernando lo ha contado hoy. Ha dicho, bueno, vamos a hacer live por esta preocupación que hay del régimen sancionador. En España, no nos olvidemos, lo siento mucho, lo tengo que decir, somos latinos. Aquí la cultura del palo es la única que funciona. Como empecemos a decirle a los comités de dirección de las empresas que no se preocupen, que si al final nos van a sancionar, van a ser live, porque al final, con que pongamos las medidas ahora, las pondremos cuando nos vayan a la sanción, no las vamos a poner ahora. Cuando hay que discutir con mis compañeros del comité de dirección, tengo que discutir que hay que hacer cosas. Yo no discuto cosas, yo las impongo, entre comillas. Tengo la suerte de poderlas imponer por ser miembro del comité de dirección y decirle siempre la misma frase. Lo firmas tú bajo tu responsabilidad, pero porque si lo firma él bajo su responsabilidad, viene la responsabilidad y viene la sanción. Si no entramos en la sanción, yo no quiero que seamos light en absoluto en la sanción, lo siento y lo tengo que decir, porque si somos light en el tema de la sanción, no haremos nada en este país, porque este país solamente funciona con la cultura del palo. La cultura de la zanahoria llega después. Pero primero hay que aplicar la cultura del palo, por desgracia. Uno de los problemas que hemos tenido con la aplicación de la ley PI es que hemos tenido grandes guerras internas para aplicar la ley PI, porque mucha gente decía, nadie ha hecho nada, nadie ha hecho nada. Eso somos nosotros que somos los que queremos hacerlo todo y vamos por delante de todo el mundo. Perdona, la ley PI hay unas guías que dio el CDPI y esas guías son las que hemos seguido a rajatabla. Claro.
Bueno, pues la gente siempre es reactiva y la gente, si no es por la cultura del palo y porque su responsabilidad personal sea la que está en juego, no hace nada. Bueno, Juan Luis, no es distorsión, es medio debate, vamos. Les está diciendo a ustedes que pongan palos. Y les están pidiendo ayuda para que apoyen a la función y les den medios a ustedes. Que tenga digamos, el no cumplimiento, ¿no? Sí. Ahí se establecen 4 grados, de muy grave, grave, leve, y en todo se habla de reincidencia. Es decir, si tú no comunicas un incidente, pues hombre, se te va a dar, entre comillas, un aviso, tarjeta amarilla, y luego ya la siguiente es la expulsión, que es la sanción. Es decir, lo que se pretende es que se conciencie, se cultive una seguridad, o sea, mejor dicho, una conciencia de seguridad distinta a la habitual, que hay una norma detrás y que en el último caso, pues claro, pues habrá que sancionar y habrá que decir, oye, pues a usted le ha tocado 100.000 euros, o le ha tocado 500.000, o le ha tocado 1 millón, ¿vale? Pero se trata de, antes de que llegue eso, pues dar oportunidad para que la gente recapacite y que empiece a cumplir una ley de forma proactiva, cambiando un poco ese campo de juego reactivo, que yo también estoy de acuerdo en que vivimos en la cultura latina. Pero bueno, ya hemos visto también en otro ámbito como el de la protección de datos, que es cuando las barbas de tu vecino veas cortar por las tuyas a remojar. Entonces, a veces esa cultura reactiva es que al de enfrente ya le ha pasado lo mismo, al de mi sector ya le ha pasado lo mismo. Entonces, es también un tema que comentaba antes, es un tema histórico que va generacionalmente cambiando y que va a llegar sí o sí. Se me ocurre una pregunta, en fin, ustedes me dirán si estoy loco, pero las sanciones tendrán que venir por la parte de infraestructura, perdón, a servicio esencial. ¿Sería posible una modificación de la legislación PIC para incorporar también esa facilidad de sanción? Pero hay dos. En la ley aparecen dos autoridades competentes. Sí. Una es para los operadores esenciales, el CNPIC, y otra es para los operadores de servicios digitales, la Secretaría de Estado. Bueno, había dejado los servicios digitales de un lado, pero bueno, seguramente la ley PIC también tendrá que armonizarse, ¿no? Es la idea que estamos... Sí que sería posible, pero en este sentido, y contradiciendo, estando en desacuerdo con lo que dice Juan Luis, lo que venía a decir Fernando es que el régimen sancionador nosotros no lo vemos como un cambio de tendencia de nuestras relaciones con los operadores críticos. Es decir, nosotros siempre hemos predicado el ganarnos la confianza, trabajar en un marco de confianza, de colaboración, y no pretendemos que el régimen sancionador venga a cambiar todo esto. Y, bueno, el ejemplo es que sin régimen sancionador en nuestra normativa PIC hemos acometido el desarrollo de casi todos los sectores estratégicos y consiguientes operadores críticos de cada uno de ellos. Entonces, lo que sí que es cierto, que flexibilidad entendida en ese sentido, y también, como decía Marcos, que existe un marco de graduación en las sanciones. Pues al final lo que sí que tenemos claro, o tendremos claro en su momento, es que se utilizará el palo para aquellos que, digamos, actúen de mala fe. Es decir, que realmente digan, pues no lo hago porque no. Situaciones que se nos están dando ahora mismo es que pues un operador, igual quizás en su plan de seguridad, determina que no es capaz de acometer en base a su análisis de riesgos X medidas de seguridad, pero nos establece una hoja de ruta en la que se compromete a realizarlo. Pues eso es un criterio que debemos tomar como válido. Otra cosa es que luego llegue ese plazo y no ha cometido el cumplimiento de esa hoja de ruta. Pues ahí sí que se podrá utilizar el palo, por seguir empleando el término. Y luego otro aspecto fundamental, que es que si vamos con el palo, es contraproducente con el espíritu de esta norma del Real Decreto 12/2018, porque entonces no se va a notificar. Y se va a notificar solo cuando se vea la amenaza de es que si no me van a sancionar. Y ese no es el objetivo. El objetivo es, como decía Juan Carlos, que exista un intercambio de información no solo de notificación de incidentes cuando ya he sufrido un impacto, sino cuando he visto una amenaza que puede afectar al resto de compañeros o colegas del sector. Y lo que se pretende es precisamente con lo que iniciaba la intervención, es crear o mantener un marco de confianza en el que pues, intercambiemos información sin miedo a la sanción. Por alusiones, no por, digamos, Miguel Ángel, yo discrepo en dos cosas. Una, primero, la CREN de la CREN es lo que están sujetos a infraestructuras críticas. Por lo tanto, son empresas muy serias, de un nivel determinado, son las que han cumplido
con la ley, han tenido sus problemas para cumplir la ley. No estamos hablando del 100% de los operadores, pero, por ejemplo, en mi sector, que es la gestión del ciclo integral del agua, nosotros tenemos depuradoras de aguas residuales que no se contemplaron porque había unos criterios que se establecieron a nivel sectorial, que hemos tenido ya un secuestro de una depuradora y se ha pagado un rescate. Y se ha pagado un rescate y se ha abierto la veda para todas las demás depuradoras de España. ¿Por qué? Porque se estaba provocando un daño ambiental. Con lo cual, cuando yo digo la cultura digamos, del palo, yo no me refiero al hecho de cómo lo ha explicado Fernando, que yo lo he entendido perfectamente. Me refiero que tenemos el problema que tú informas y dices, por ejemplo, tienes que comunicar. Oiga, si yo no invierto absolutamente nada en ciberseguridad, ¿qué voy a comunicar si yo no me estoy enterando de lo que está pasando? Tendré que tener una mínima inversión en ciberseguridad, que esa es la que yo pido el palo, para esa mínima inversión, para poder comunicar lo que yo estoy detectando. El problema, por ejemplo, en este país ha habido ya varios incidentes importantes, y nosotros lo hemos detectado, esos incidentes importantes de ciberseguridad en estaciones depuradoras de aguas residuales, y no se ha informado. Nadie ha informado, nadie quiere informar que yo he sido el que he tenido el problema, o aquel ha sido, mi competencia ha sido la que ha tenido el problema. Y estamos creando un precedente. Si tú pides que se informe sobre esos incidentes, tienes también que obligar a que se doten unos mínimos medios para detectar esos incidentes, porque si no nadie se va a enterar. Sí, pero yo creo que eso está recogido. Además, correctamente en el título 7, cuando se dice que en una infracción, por ejemplo, grave, cuando tú no has comunicado un incidente o no has tomado las medidas de seguridad, ahí es donde podemos meter ese tipo de medidas. Es decir, oye, claro, efectivamente, Juan Luis, tenemos que detectar mejor. Eso significa invertir en ciberseguridad en esa parte de detección, porque hace ya 10 o 12 años que no hablamos ni de reacción ni de concienciación. Hablamos de prevención, detección, reacción, mitigación y lecciones aprendidas, lo cual está muy bien. Pero vamos, coincido en que trabajando todos conjuntamente y más intensamente seguro que vamos a encontrar el punto de acuerdo. Bueno, pues abundando en la materia de la que estabais hablando, no exactamente de sanciones, aunque después, si tenemos tiempo, volveremos, yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué medidas técnicas y organizativas deberán adoptar los operadores de servicios esenciales? ¿Cuáles son? ¿Para quién va? ¿Para mí? A quien quiera. Obviamente, o es don Carlos o don Miguel Ángel o es don Marcos. Pues es algo que entiendo que están ustedes trabajando en la materia, en el desarrollo reglamentario. En fin, ¿pueden avanzarnos ustedes algo? Es objeto Don Fernando ha dado un tinte esta mañana en su conferencia, pero bueno, quizá podamos ampliarlo. Es objeto del desarrollo reglamentario. La idea es, de nuevo, no reinventar la rueda y reutilizar lo que existe. Es decir, existe un marco, un esquema de certificación aplicable al sector público, es el Esquema Nacional de Seguridad. Por parte del CNPI que estamos trabajando no está materializado, pero estamos trabajando también en un esquema de certificación para infraestructuras críticas. La idea es coger aquello que aplica la red de sistemas de información y ponerlo ahí en el reglamento. ¿Qué tipo de medidas le afectan al operador que sea designado como de servicios esenciales? Eso en cuanto a medidas técnicas de protección. Y en cuanto a medidas organizativas, es lo que hablábamos antes. La definición de un responsable de seguridad con el nombre que se le dé, con una serie de competencias que sí que incluyen en la última versión, creo recordar, la capacidad de enlace, que es lo que creo que he mencionado yo anteriormente, de enlace con la alta dirección, que de ahí tenemos cómo explicar la alta dirección en un reglamento, ¿no? O sea, como concepto está bien, pero no sé si es la palabra más adecuada en un Real Decreto. Pero como digo, que sí, que establezca esa relación para su capacidad de toma de decisiones y, efectivamente, que habrá casos en los que la alta dirección no acepte las propuestas que le hace y, evidentemente, no puede ser el responsable siempre el mismo. Entendido. ¿Tienen ustedes? Sí, por favor. Si me permites, Pepe, yo te voy a poner un ejemplo, otra vez de ceros y unos. Medidas técnicas, el operador va a tener que notificar. ¿Cómo? Se lo va a dar el CER de referencia. Notifícame así. Es decir, se lo vamos a poner en bandeja. Todos los CER de referencia que hay aquí, que son 2, le vamos a decir, notifíqueme usted y de esta forma, con la información. Otra medida técnica, pues va a tener que usted detectar mejor. ¿Cómo? Pues aquí tiene todas estas soluciones en el mercado. Elija usted. Con este mínimo, tiene usted que detectar más un ataque de negación de servicio, tiene usted que detectar más, pues no sé, un impacto de tanta peligrosidad.
Y habrá un ejemplo, catálogo de herramientas, como con todas las regulaciones que han ido saliendo. El Esquema Nacional de Seguridad es una de ellas, pero la ley PIC es otra. Y una medida organizativa yo creo que es implícita en la ley. Si tú estás diciendo que vas a tener que notificar, alguien va a tener que tener esa responsabilidad de notificación. Alguien va a tener que tener la responsabilidad ante la organización de imponer esas medidas técnicas y de que haya un ciclo de cumplimiento de la seguridad que te implica la propia ley. Es decir, que de todas formas en el desarrollo reglamentario, si hay que ponerlo negro sobre blanco, se pondrá medidas técnicas y medidas organizativas. Y nos quedamos con el guante, ¿no? Por ahora no nos hemos centrado en lo que ya teníamos funcionando. Hemos pensado en el Esquema Nacional de Seguridad, que ya lleva sus años de rodaje. Hemos pensado en incrementales sobre ese esquema, pero no que aparezca algo nuevo de repente que a la gente la vuelva loca. En la guía de notificación única nos hemos centrado en hacer un esquema muy sencillo, es decir, usted tiene que informar a esta persona, a este CER o a este CER, y automáticamente en nosotros, si tiene que ver con protección de datos o con CNPI, con el que lanzamos la incidencia hacia ese organismo. O sea, estamos intentando aclarar el panorama, pero de una forma muy sencilla con lo que ya había. ¿No? Bien entendido. No es idea de inventar nada nuevo. Reutilizaremos y readaptaremos las medidas organizativas y técnicas hasta el momento vigentes, existentes o indicadas. Es la idea, ¿no? ¿Tienen ustedes alguna...? ¿Qué grado de implantación tiene el Esquema Nacional de Seguridad real en nuestro país? Una ley que sale en el año 2010, que tiene un revulsivo importante en el 2015 con la publicación de la Ley 39 y la Ley 40-2015. Y que hoy en día seguimos peleando con muchísimas administraciones que tienen que aplicar el Esquema Nacional de Seguridad y se niegan a aplicarlo. Y no hay posibilidad ninguna por eso decíamos la cultura del palo. No quieren poner medidas de seguridad. En este país la ciberseguridad al día de hoy no da votos. Como no da votos, pues no es prioritario. Bueno, yo creo que es un problema de madurez. Yo creo que estamos madurando poco a poco, que vamos mejorando. Ningún año vemos que estamos peor que el anterior. Cada año tenemos más incidentes, no porque nos atacan más, es porque vemos más. Y si vemos más es que algo bueno estamos haciendo. Cada año tenemos más sondas desplegadas, tenemos lista de espera para colocar nuestras sondas. El esquema Nacional de Seguridad son 75 medidas, no son perfectas, pero son 75 medidas, hay un sello, quiero decir, estamos madurando. Esto tiene tiempo, es igual que los desarrollos legales que estábamos hablando antes. Todas estas cosas necesitan su tiempo y creo que queremos correr mucho. Yo, como crítica a la organización de este evento... Pero si sois vosotros, don Carlos. Diría que han venido 3 operadores muy buenos. Pero hace poco estuve en una reunión sobre el sector salud. Claro, esta regulación a vosotros a lo mejor os viene, pues, si yo ya lo tengo todo organizado, claro, es que hay sectores donde esto está cayendo de nuevas. Entonces, la idea, claro, yo decía, la idea fuerza es que el responsable de seguridad no puede ser informático de toda la vida. Y se les ponían los pelos como escarpias. Quiero decir, la madurez en vuestras organizaciones ya estáis en un grado de madurez muy alto. Bueno, la administración también poco a poco. Hay una instrucción técnica y podríamos ir con el palo, pero tampoco es cuestión. En España el palo tampoco funciona muy bien, porque somos españoles, somos Sancho Panzas y Quijotes. Entonces, quiero decir, concienciación, formación, concienciación poco a poco. Pero creo que estamos mejor que el año pasado. Y el año que viene estaremos mejor, pero poco más. Yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que el Esquema Nacional de Seguridad es un buen referente. Además es el 80% de la 27001, luego también a su vez se apoya un marco internacional. Y es verdad que cada vez hay más madurez, cada vez hay más entidades que cumplen con el Esquema Nacional de Seguridad. Lo tienen muy definido, hay muchas guías y libros de ayuda. Yo creo que de todos los temas que estamos hablando, lo que es el marco de gobierno y lo que son las medidas de seguridad, cuando tienes un departamento de seguridad de la información, pues eso lo tiene más que claro y no hay. Lo que pasa es que es verdad que hay muchísimas empresas y organizaciones que todavía no tienen departamentos de seguridad. Alguien que se preocupe por la seguridad de la información, si no hay alguien que se preocupe, pues no se puede llevar a cabo. Bueno, eso es como decía don José Antonio Mañas hoy en el debate que han tenido previo a la inauguración, ¿no? Que todo no termina en el IBEX 35,
ni de las empresas privadas, ni de las grandes administraciones públicas, ¿no? Hay toda una realidad que hay que atender. Pero yo tengo una gran curiosidad. ¿Alguno de ustedes saben cuál será el órgano sancionador por infracciones graves o leves para los operadores de servicios esenciales que no sean operadores críticos? Me lo he tenido que apuntar, porque hay que reconocer que el Real Decreto Ley tiene revires. ¿Saben alguno de ustedes quién va a ser? Esto La tendrá que salir. sectorial. Claro, ¿quién será el órgano sancionador? Por sorteo. La autoridad sectorial que corresponda para ese operador. ¿Se va a determinar específicamente Sí. o no? O sea, estará determinado específicamente quién será la entidad, ¿no? ¿En el propio Real Decreto o después a través de otras normativas con otro rango? Perdonen ustedes que esto parece no una moderación sino un interrogatorio, pero bueno. Posiblemente será en el momento que se le designe, o sea, el que sanciona, el que ejerce la potestad sancionadora es el mismo que ejerce el rol de autoridad competente y es el que tiene que designar. Entonces, en el momento que se designa, lo normal es que se le indique, encantado, soy el ministerio tal, y voy a ser su supervisor. Vale. Y su CER de referencia va a ser el que corresponde. O sea, en ese sentido no va a haber ninguna modificación. No. Vamos a seguir la norma como en otros sectores, en otros frentes, ¿no? Entendido. Y en el caso, por ejemplo, de un operador de infraestructura crítica, proveedor de servicio esencial y proveedor de servicio digital, ¿se suman sanciones? No parece muy lógico. No, ya sé que no parece lógico, Hombre, pero muchas veces la legislación esconde. Vamos a polemizar. Tentación hay, claro, porque cojo aquí 100.000, aquí sumo otros 500.000 y me llevo el doble y tal, ¿no? No, yo no creo que estemos en el 1, 2, 3 en ese caso, sino que más bien se designará digamos que dentro del paraguas del incumplimiento, de la muy grave tal, cuál es la mayor y sobre la mayor autoridad competente y la sanción correspondiente. Entendido. Y en el caso de proveedores de servicios digitales, como yo soy de Mineco y soy de la secretaría para el avance digital, nosotros lo tenemos muy claro. La SEAD y está el esquema sancionador. Y es 3, no hay más. Entendido. Don Juan Luis. A veces vamos a dar la impresión los operadores que tenemos interés en que exista régimen sancionador. Evidentemente, no ese es el espíritu que estamos manifestando. Estamos manifestando un espíritu que es que el malo está dentro de la trinchera, es que lo estamos viendo, es que lo estamos viviendo. Como lo estamos viviendo, ahora tenemos que convencer, nosotros al final, cualquiera de los que prestamos un servicio público esencial, tenemos que repercutir ese servicio público, esos costes de ese servicio público en los ciudadanos, de una forma o de otra forma. Cuando tenemos que repercutir esos costes, tenemos una barrera psicológica de una concienciación de muchas personas que tienen que aprobarnos cómo repercutimos esos costes. ¿Qué ocurre? Que hay muchísimas veces, por desgracia en este país, que se aprueban esos costes cuando se ve que hay una, digamos, al mismo tiempo, si usted no la aprueba, tiene una responsabilidad personal, tiene una responsabilidad económica, incluso en otros sectores una responsabilidad penal. Yo pongo siempre un ejemplo, digo, vamos a llegar dentro de muy poco a un problema que es muy, digamos, desde el punto de vista chistoso. Cuando, bueno, pues no hagamos nada, dentro de nada, el call center le vamos a dar un nuevo manual de formación. Incidente de ciberseguridad. Cuando llamen los usuarios y pregunten por qué no hay agua en el grifo, le diremos, es que tenemos una brecha de seguridad porque un pirata nos ha secuestrado las instalaciones y mientras no le paguemos, estamos viendo a ver cómo reunimos el dinero, no podemos dar el agua. No se preocupen ustedes. Entonces, como lo estamos viendo dentro de las trincheras, porque lo vemos día a día, vemos que esto es un negocio tremendo para muchísima gente, está invirtiendo muchísima gente en atacar el modo de vida de Occidente, pues nosotros también pedimos apoyo, en este caso, a los organismos que son la administración, para que cuando queremos concienciar, al mismo tiempo que concienciemos, superemos la barrera latina de eso. Eso a nosotros no nos va a pasar. ¿No nos va a pasar? Pues no te preocupes, si no nos va a pasar, tú asumes la responsabilidad. Eso es lo único que estamos pidiendo. ¿Cómo más de uno, cuando tiene que retratarse porque asume la responsabilidad, la asume realmente? Y entonces cuando al final tú le dices a la gente, me cojo la ley y le digo, mira, sanciones, la mínima 100.000 euros, la máxima 1.000.000 de euros. Ya cambia mucha gente de opinión.
Claro, lo que no quiero tampoco es dar un mensaje distorsionador, que alguien diga, pero no se preocupe de que esto va a ser light. No, porque yo no tengo interés en que me pongan una sanción. Nosotros somos una empresa comprometida, estamos haciendo muchísimas cosas. Lo que queremos es que nos den un marco donde superemos las fronteras de aquellos que se niegan por la cultura latina. Ah, esto no pasa nada, esto no va a ocurrir nada. Pues mire usted, ocurre. Y si usted no quiere que ocurra, preparemos el manual y démoselo a los responsables del call center porque nos va a llegar. Vamos a tener un problema serio de suministro a la población, porque hoy en día dependemos totalmente. Hemos hecho una transformación digital absoluta y dependemos de la tecnología al 100%. Nosotros no podemos prestar el servicio de abastecimiento de agua a 5 millones de personas si no gracias a la tecnología. Ya es imposible prestarla como se prestaba hace 10 años. Esa es nuestra preocupación y eso es por lo que pedimos que por lo menos no nos dejen en fuera de juego en nuestra guerra, que muchas veces es contra nuestros propios compañeros. Ya, entendido. Don Francisco, ¿está usted de acuerdo con don Juan Luis? Totalmente. ¿Don Juan Carlos también? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Ustedes también están de acuerdo? Sí, Bueno, estoy de acuerdo. Entonces no hay problema. siempre es bueno. O sea, el contacto con los sectores Claro. los tenemos y no es que sea bueno, es que es necesario recibir sus inputs porque ¿Cuál es les la vida parece a real. ustedes en su experiencia, aprovechando la circunstancia que es el sector regulado, ya no menciono la regulación, más complicado? En el transcurso del tiempo que llevamos, digamos, en procesos de regulación del ámbito de la ciberseguridad. Yo no creo que haya un sector más complejo que otro. Todos tienen su... Al final es muy parecido de lo que estamos hablando, de ciberseguridad y los ataques los sufrimos todos y yo creo que no diría que haya un sector más complicado que otro, desde mi punto de vista. Sí, mi pregunta era esa, ¿complicado en qué sentido? ¿Complicado o complejo? ¿O con experiencia? No tanto el grado de madurez, pues lógicamente esto sería otra pregunta, ¿no? Me refiero por los intríngulis del propio sector, las características del negocio, la forma de organizarlo. No, es que lo que dice Carlos, cada uno tiene sus peculiaridades. Es complicado decir... Hombre, yo si tuviera que decir algo diría pues sectores más desfavorecidos donde hasta hace no mucho no se habían fijado en ciberseguridad y hay otros sectores pues que ya están muy avanzados, ya han madurado mucho sus posiciones y ahí prácticamente lo que recibes es la vida real, o sea, el input es perfecto. En los otros pues ves que hay mucho trabajo por recorrer todavía. Entendido. Bueno, estamos a 3 minutos. No sé si tenemos preguntas, ¿verdad? Citas de algunos de los asistentes, así que a ver si pueden resolverla nuestros ponentes. Muy amable. Para don Francisco Lázaro y Miguel Ángel Abad, con la transposición de la NIS, ¿cómo ve los roles del RSE y del responsable de seguridad de la información? ¿Cómo lo veo? Yo creo que lo he explicado antes, ¿no? Los roles, ¿cómo ven los roles? ¿Perdón? ¿Cómo ve los roles, los papeles? Bien. Los Función, me roles. imagino. Bien, bien. Hombre, yo creo que lo he explicado antes, me refiero a que el mensaje que pretendía transmitir es que se refuerza el rol del responsable de seguridad de la información, o como se quiera que se llame, porque como decía, es algo que sí que no estaba en ningún sitio. Bueno, había documentos, buenas prácticas y tal, pero no estaba reflejado una serie de competencias y responsabilidades que debía tener. Entonces, mi conclusión es que se refuerza fundamentalmente ese rol. De cara a nosotros, CNPIC, como responsable de la protección de infraestructuras críticas, sí que evidentemente es necesario que exista una coordinación con el responsable de seguridad de enlace. ¿Para qué? Para que ese responsable de seguridad de enlace, como figura única de interlocución con la administración, se alimente de la experiencia y competencias que va a tener asignadas esta nueva, entre comillas, figura. Muy bien, don Miguel Ángel. ¿Tienes? Sí, perdón, Francisco, por favor, es que estaba mirando la pantalla. Yo creo que ya las cuestiones relativas a la pregunta ya las hemos contestado a lo largo de la mesa. Y solamente hacer hincapié en una cosa que creo que hay un error, que lo vengo diciendo, porque cada uno tiene sus obsesiones, en que la definición del término responsable de seguridad de enlace lleva error. Lleva responsable de seguridad, cuando en realidad es un responsable de enlace de seguridad. Pero no, el orden de las palabras, pues... Entendido. Perdón, Miguel Ángel Abad. ¿El CISO de un operador crítico puede ser externo?
ha habido una mención antes, Sí. pero bueno, es una pregunta que nos han formulado. Ahora mismo en nuestro ámbito de infraestructuras críticas hablo, se está permitiendo que sea... ¿Se me ha ido? Ah, no. No, Sí que se está permitiendo que sea externo. Sí que es cierto que si hay una evolución en el desarrollo reglamentario de operadores de servicios esenciales, sí que tendremos que acompasar esa realidad. Pero eso lo hemos hecho así precisamente por esos sectores que comentaba Carlos que no son suficientemente maduros y con el objetivo de que tuviesen un compromiso, digamos, de entrar en el juego y no entrar como un elefante en una cacharrería y que empiecen a trabajar con nosotros y que luego pudiesen desarrollar sus capacidades propias. Muy bien, muchas gracias. Esta es una pregunta para todos. Les ruego mucha concisión porque estamos casi prácticamente fuera de tiempo. Para todos. Si no tiene recursos ni capacidad de detección, ¿se aplicaría la sanción o se propondrá inscribirse a un CERT? Me imagino, si una empresa no tiene recursos ni capacidades de detección, si se aplicaría la sanción, caso de que se haya considerado sancionarla, o se podrá inscribirse a un CERT. Es lo que nos dice la persona que pregunta. Yo sancionaría. Ajá. Porque a estas alturas ya hay que empezar a tener sus capacidades. Entendido. Nosotros, no digo que no opinemos igual que Carlos o que el CCN. Nosotros, igual que el CCN, damos capacidades de detección. Es decir, si una empresa a la altura de hoy no tiene capacidades de detección, si nos dice cuáles son sus activos críticos, los que sufriría un impacto, como dice, perturbable, ¿no?, en la prestación de un servicio esencial, nosotros podemos ayudarles. Pero lo lógico es que acudan a un proveedor y que mejoren eso. A lo mejor en una primera instancia, depende del grado del incidente, pues puedes decir, oiga, usted no tiene ese, subsánelo. Y si no tiene recursos, pues utilice los nuestros, pero empiece a buscarse la vida, ¿no? Un poco en esto. Entendido. ¿Alguna persona más? ¿Alguno de ustedes quiere intervenir? ¿No? Bien, bueno, pues vamos a tener que dar por finalizado el debate, estamos ya fuera de tiempo. Sí que no nos hemos podido tocar dos aspectos. Uno que nos viene de la siempre sorprendente privacidad. Ya saben ustedes que tenemos ley de protección de datos y de garantía de derechos digitales, y allí uno de los derechos es el de seguridad digital. Eso tiene muchísimo que ver, aunque la redacción es muy sobria, pero tendrá mucho que ver con lo que hagan ustedes. Y otro es el dichoso reglamento de desarrollo de la Ley de Seguridad Privada, que no termina de salir, que en algún momento lo tendrán ustedes que meter en la armonización. Por lo demás, es una opinión mía personal, reconozcan ustedes la función y reconozcan ustedes la figura. No se arrepentirán, nos irá a todos muy bien. Pido un fuerte aplauso para nuestros invitados y muchas gracias al CCN. Gracias a todos los ponentes por vuestra participación y también a Pepe de la Peña por moderar también. Muy bien.